Bueno, gente, buen día para todos. La clase de hoy vamos a hablar sobre potencial de acción de las membranas. Quisiera que presten atención y cualquier duda voy a estar respondiendo. Es una clase muy interesante y es algo que ustedes necesitan entender bien porque o sea que seguimos hablando todo lo con referente a la membrana plasmática, que vimos que la membrana plasmática es el encargado de principalmente de mantener la homeostasis en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a mirar la parte de potencial de acción. En modo de un poquitito de repaso, a modo de repaso. Ay, vamos a recordar o sea que las funciones de la membrana plasmática, ¿verdad? La membrana plasmática, ellas delimitan y protege a las células. ¿Qué significa delimita? Ellos son prácticamente las fronteras entre las células y nuestro líquido extracelular. Ellas funcionan como una barrera semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan que ellas necesitan hacer el paso de las sustancias al interior o del interior al exterior. Entonces, en momentos ellas se vuelven semipermeables para permitir el paso de de los nutrientes, de las proteínas, de los gases para poder producir para poder realizar las funciones. Ellas están formadas principalmente por fosfolípidos, glúcidos, proteínas y colesterol. Entonces, y ellas son lo que van a producir el potencial electroquímico. ¿Qué significa potencial electroquímico? Entonces, adentro de la membrana plasmática, en el interior de la membrana, la carga tiene carga negativa. En el líquido extracelular hay carga positiva. Entonces, de ahí existe un potencial electroquímico afuera y adentro de la membrana. Profe, pode repetir essa parte? Positiva e negativa, por favor? Eu vou pegar uma imagem que vai ser mais fácil para vocês assim. Ah, obrigada. Bueno, nosotros tenemos en la membrana plasmática, existen iones aquí en en el líquido extracelular, iones que son elementos con carga, por ejemplo, sodio tiene carga positiva, potasio hay en menor cantidad afuera, pero existe, tiene carga positiva, cloro tiene carga negativa. Entonces, y aquí adentro también. Aquí adentro, ¿cuál era el ion que existía en mayor cantidad? Qual é o íon que tem em maior quantidade aqui no meio intracelular? É o potássio, professora. El potasio. Entonces, aquí adentro
el potasio hay mayor cantidad. En el medio intracelular, gente, hay una carga negativa en todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo internamente tienen una carga negativa debido a unas proteínas intracelulares que tienen carga negativa. Las proteínas adentro de la célula, ellas generan una carga negativa. En el medio extracelular, la carga es positiva debido a la grande cantidad de iones sodio, principalmente. A senhora não confundiu, não, professora? ¿Por qué? O negativo não é em cima, não? Que a senhora falou meio extracelular, intracelular e colocou em cima ali. No, no estoy confundiendo. En el medio, en el líquido intracelular, la carga es negativa debido a proteínas, grandes cantidades de proteínas que tienen carga negativa. En el en el líquido extracelular, la carga es positiva debido a una gran cantidad de iones sodio. Entonces, en el medio interno, negativo. En el medio externo, positivo. Esto se tiene que mantener siempre así. Todas las células sin excepción tienen esta carga negativa intracelular, positiva extracelular. ¿Hasta ahí están entendiendo? Sim. A célula está de cabeça para baixo. Sim, sim. Entonces, ¿qué es lo que le da la negatividad interna a las células? São as proteínas, professora. Son proteínas que tienen carga negativa. ¿Y qué es lo que da la positividad externa? Excesso de sódio. Exceso de sodio. Muy bien. Ahora. Ese computador está muy lento, gente. Entonces, debido a esa carga elétrica, eu falei que todas as células do corpo, todas sem exceção, tienen ese potencial. Adentro negativo, afuera positivo. Entonces, pero según la propiedad eléctrica, existen dos tipos de células. Las células excitables y las células no excitables. Entonces, las células excitables son capaces de autogenerar impulsos electroquímicos en sus membranas en respuesta a determinadas señales, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, potencial de acción. ¿Cuáles son esas células que tienen capacidad de generar impulsos electroquímicos? Son las células nerviosas, musculares y glandulares. El resto de las células son no excitables y siempre mantienen el potencial de acción de membrana fijo. ¿Qué quiere decir eso? Siempre va a ser afuera positivo, adentro negativo. Son 3 los tipos de células que tienen la capacidad de generar impulso electroquímico. Las células nerviosas, las células musculares y las células glandulares. Algunos conceptos para que ustedes puedan conseguir entender un poco mejor también lo que yo hablo. Los iones. Los iones son todos los elementos con carga eléctrica, como por ejemplo, sodio, carga positiva,
Potasio, carga positiva. Cloro, carga positiva. Magnesio, ¿qué carga tiene magnesio? ¿Hay algún químico entre nosotros? ¿No saben? Positiva. Positivo. Y esos son los iones, gente. Todas las partículas con carga que se encuentran en nuestro cuerpo son también llamados iones. Son iones con carga eléctrica. Tienen carga. ¿Y ustedes recuerdan cómo pasaban los elementos con carga por nuestra membrana plasmática? Vocês lembram como passa um elemento com carga pela membrana plasmática? É a bomba de sódio, prof? Também. Mas eles precisam de um Transporte ativo. Canal iônico. canal iônico, ou também conhecido como proteína transportadora. Una proteína transportadora que permite el paso del ion. Eles não conseguem passar pela bicapa lipídica. Ellos necesitan, sí, ellos precisan un canal o una proteína transportadora de iones. ¿Qué es el canal iónico? Es una proteína de membrana, a veces específica, que transporta iones y otras moléculas pequeñas a través de la membrana. Vocês lembram como entrava sódio dentro da célula? Dentro da célula. Para dentro. Difusão facilitada Difusão facilitada. e bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela mete para dentro ou tira para fora? Ai. Retira da célula. Ela tira. Retira. E qual era a outra forma de ingresso de sódio para dentro da célula? Transporte activo. Transporte activo. Qual era o transporte que utilizava o sódio como energia cinética? Facilitada? Transporte activo secundário. Vocês têm que estudar, gente, essas coisas é muito importante. Então, o sódio ingresaba por difusión facilitada y también por transporte activo secundario como principal fuente de energía. Utilizaban sodio para dejar ingresar otros elementos. Entonces, ¿y quién era encargado de tirar tudo de nuevo? La bomba de sodio y potasio. Ahora, ¿qué significa polaridad? Polaridad es la capacidad de un cuerpo de tener dos polos con características distintas. Entonces, la membrana plasmática tiene polaridad. ¿Qué sería la polaridad? La capacidad de un elemento de tener dos polos distintos. Un lado positivo, otro lado negativo. Como si fuese una pila, una batería. Eles têm de un lado positivo y otro lado negativo. Siempre interno negativo, externo positivo. Impulsos nerviosos. Es el transporte de información a través de los nervios por medio de sustancias como sodio y potasio e interacción con la membrana. Entonces, como sodio y potasio son los iones con mayor cantidad en nuestro cuerpo, gente. El sodio y el potasio son los elementos principales para la mayoría de las reacciones químicas. Y son el encargado del transporte de información a través de los nervios. Entonces, el impulso nervioso es debido al
transporte de información por medio de sustancias como el sodio y el potasio. ¿Estou falando claro o están consiguiendo seguirme, verdad? Sì, sì, Lembra, tá de boa. Potencial de reposo. Es el estado en donde no se transmite impulsos por la célula. Entonces, había dos tipos de célula debido a su propiedad eléctrica existen dos tipos de célula. Las que son excitables y las que no son excitables. Entonces, el potencial de reposo sería el momento en el cual las células no están transmitiendo impulsos. Entonces, ellos necesitan de un estímulo para que se genere el impulso nervioso. Entonces, mientras no exista un impulso, las células están en reposo. Potencial de membrana. Es el voltaje que le dan a las membranas las concentraciones de iones en ambos lados de ella. Entonces, ese potencial que adentro es negativo, afuera es positivo, se puede calcular y cada tipo de célula tiene un potencial de membrana distinto. Por ejemplo, los músculos estriados esqueléticos tienen un potencial de membrana de menos 95 milivoltios. ¿Cómo se sabe eso? Se le puso un voltímetro al músculo y cuando se pide para que se contraiga, se pudo medir el voltaje adentro de la célula. Entonces, cada célula tiene un potencial de membrana distinto. ¿Qué sería eso? El voltaje que se le da adentro a la membrana, las concentraciones de iones a ambos lados de ella. Ese de aquí voy a explicar de aquí a poco, umbral de excitación. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Es la transmisión de impulsos a través de la célula excitable, cambiando las concentraciones intra y extracelular. ¿De cuál ion yo dije que tenía que cambiar? ¿Cuáles eran los iones responsables de la mayoría de los cambios bioquímicos del cuerpo? Sódio, professor. Sodio y potasio. Muy bien. Entonces, el potencial de acción es la transmisión de impulso a través de la célula excitable, cambiando las concentraciones intra y extracelular de los iones sodio y potasio. ¿Cuál es su utilidad? El envío de mensajes entre células nerviosas, o sea que ellos el potencial de acción, el impulso nervioso viaja como forma de potencial de acción. Y una de sus utilidades es para comunicación entre células y célula, o también entre célula, músculo, célula, o sea que sistema nervioso con músculo, sistema nervioso con glándulas, sistema nervioso con los tejidos. Ustedes ya están viendo algo de anatomía, ¿verdad? Já sim, estamos vendo sim. Entonces, ustedes saben que todos los tejidos, sin excepción, todos tienen una vascularización, una inervación y también la parte linfática, los vasos linfáticos. Entonces, ¿cómo se conecta el sistema nervioso con los tejidos? Por medio de los impulsos nerviosos, envío de mensaje, ¿verdad?, del sistema nervioso como potencial de acción.
Entonces, las dos células excitables principales son las células nerviosas y las células musculares. Son las dos principales células excitables. Bueno, ustedes vieron, yo les mencioné, ¿verdad? Acá en la parte que todas las células tienen un potencial de acción, ¿verdad? Todas. Potencial de membrana, que es el voltaje que se le da a las membranas, o sea que el voltaje. Entonces aquí podemos ver en esta diapositiva el voltaje de algunas células nerviosas excitables. Entonces, el potencial de reposo de las principales células excitables son: en el músculo cardíaco ventricular en reposo, su voltaje es de menos 95 milivoltios. En la fibra nerviosa y fibra muscular, menos 90 milivoltios. Las fibras de Purkinje, menos 85 milivoltios. La soma de la neurona quiere decir el cuerpo de la neurona. La neurona tiene un cuerpo, tiene dendritas y después tiene un axón, que es la parte más larga. Entonces, cuerpo también se le llama soma de la neurona. En el cuerpo de la neurona, el voltaje intracelular es de menos 70 milivoltios. El músculo liso, que tiene la mayoría de los vasos sanguíneos y los tejidos huecos, su potencial de membrana es de menos 55 a menos 60 milivoltios. Y las células del nódulo sinusal, que es el que le estimula al corazón para poder contraerse, menos 55 a menos 60 milivoltios. Entonces, estos serían los principales potenciales de las células que tienen la capacidad de excitarse. Esa não, essa computadora tá ruim demais. Agora sim. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen que está muy buena, ¿verdad? En el medio intracelular, la carga es negativa debido a proteínas integrales que se encuentran adentro de la célula y le genera una carga negativa. En el medio extracelular, la carga es positiva debido a la gran cantidad de sodio. Entonces aquí podemos ver una imagen muy buena, donde vemos una proteína transportadora, donde permite la salida de potasio, porque afuera hay menos, entonces el potasio quiere salir afuera. Y lo mismo con el sodio, ingresa algunos iones de sodio debido a que adentro hay poco, entonces el sodio siempre quiere pasar para adentro. Pero está la bomba de sodio y potasio que tiene que mantener esa homeostasis, negativo interno, positivo externo, entonces saca todo sodio que ingresa y devuelve el potasio que salió adentro.
Profe, esse cano aí, que é o canal iônico, que a senhora comentou, Sería una proteína transportadora. ah, certo, obrigada. Entonces, eu já falei muito da bomba de sodio y potasio. ¿Alguien me puede decir cuál es su principal función? Manter equilibrado a quantidade de sódio e de potássio no meio intracelular e extracelular. Sí, mantener el equilibrio, el medio intra y extracelular, o sea que la negatividad interna y la positividad externa. También la cantidad de sodio externo y potasio interno. Siempre tiene que haber esa cantidad de sodio adentro 142 HKG potasio y afuera 140 de sodio. Entonces, afuera de la membrana está cargado positivamente debido a una gran cantidad de sodio y calcio en grandes concentraciones. Entonces, afuera hay carga positiva. En el interior de la célula está cargado negativamente por las proteínas, como ya les dije. Y al difundir al exterior el potasio, si potasio sale afuera, adentro queda más negativo. Y si es que, vamos a suponer, aquí tenemos, aquí adentro la carga es negativa. Aquí afuera la carga es positiva. ¿Qué pasa si potasio sale mucho? O meio intracelular vai ficar muito negativo. Va a ficar muito más negativo. Vamos a suponer, si aquí es menos 90, va a ficar menos 100 o dependiendo de cuánta cantidad de potasio sale. ¿Y qué pasa si entra mucho sodio? Vai tender a ficar neutro, né? Vai ficar muito positivo ou tender a ficar neutro. ¿Hoy? Vai ficar ou muito positivo ou tender a ficar neutro. Va a comenzar a ficar positivo. Mientras entra sodio, va a comenzar a quedar positivo. Porque esa cantidad de sodio afuera, 140 y adentro 142 de potasio, va a mantener aquí adentro siempre negativo, aquí afuera siempre positivo. Pero si es que comienza a entrar sodio, va a comenzar está en menos 90, va a comenzar a aumentar la positividad. Y es eso lo que nosotros estamos viendo, el potencial de acción. Entonces, la bomba de sodio y potasio es el encargado de mantener esa negatividad interna, positividad externa, mientras el tejido está en reposo. Entonces, en reposo, los canales de potasio son 100 veces más afines que en el de sodio. Salen 3 sodio, ingresan 2 potasio. Y eso mantiene nuestra negatividad interna, positividad externa. Entonces, esta imagen es animada, pero no muestra. Entonces, viene el sodio que ingresó, se une a la proteína, a la bomba de sodio y potasio, sale 3 sodio y se une 2 potasio, ingresa adentro 2 potasio. Entonces, aquí adentro la carga es negativa, aquí afuera la carga es positiva. Entonces, la contribución de la bomba de sodio y potasio es proporcionar una contribución adicional al potencial de membrana en reposo. Acá podemos ver, aquí adentro es negativo, aquí afuera es positivo.
Aquí afuera hay aproximadamente 4 miliequivalentes de potasio, de sodio hay 142, acá adentro hay 140 de potasio, de sodio hay 14, pueden ver que hay más, ¿verdad? Entonces por eso sale más sodio, sale 3 sodio y se ingresa 2 potasio. Esa bomba de sodio-potasio mantiene controlada esta negatividade interna. Professora, essa quantidade que a senhora falou aí, 3 que entra e 2, né, de potássio e 3 de sódio, é sempre essa a porcentagem? A Sí, quantidade? la bomba de sodio-potasio permite la salida de 3 sodio y el ingreso de 2 potasio. Graças. Entonces, aquí aquí tenemos una imagen así muy ilustrativa para que ustedes tengan una idea. Tenemos nuestro vaso sanguíneo, tenemos nuestro líquido extracelular y nuestro tejido. Aquí la carga es positiva. Aquí la carga adentro es negativa. Aquí afuera positiva, negativa. Entonces, adentro de la sangre van a viajar todos los elementos que nosotros necesitamos para que la célula exista. Glucosa, proteínas, iones, los gases como oxígeno, todo lo que se necesita cuando el vaso sanguíneo se vuelve capilar, se deposita en el líquido extracelular y los diferentes tipos de transporte permiten el ingreso adentro de la célula para que la célula pueda producir su trabajo. Entonces, y aparte, después la célula hace su transporte, su desecho, vuelve al líquido extracelular y del líquido extracelular a los capilares venosos y se tienen que eliminar los desechos. Entonces, de la sangre se va, cuando se vuelve capilar, por medio de difusión y filtración, se deposita todos los elementos en el líquido extracelular. Del líquido extracelular, de acuerdo a la necesidad, va a ir pasando los elementos adentro o afuera de la célula. Acá podemos ver otra imagen así bien representativa. ¿Quiénes son los elementos que proporcionan la negatividad interna? Son unas proteínas integrales que tienen carga negativa. La carga positiva es debido a la gran cantidad de sodio y calcio extracelular. Bueno. El potencial de membrana en la célula nerviosa es cuando se empieza a ver un cambio de potencial. Entonces, el potencial de membrana en las células nerviosas y que no están transmitiendo señales aproximadamente es de menos 90 milivoltios. Esto sería en un axón de una neurona. Entonces, en el axón de la neurona, mientras que no hay una transmisión de impulsos, adentro es menos 90 milivoltios. Una vez que se transmite un impulso, comienza a haber un cambio de la polaridad de la membrana de la célula. Entonces, tenemos
la célula en reposo. En reposo, menos 90 milivoltios. Menos 90, adentro negativo, afuera positivo. Las principales células nerviosas que son excitables son las neuronas y los músculos. Para que la célula comience, el potencial de acción tiene 3 fases. Fase de reposo, cuando no hay ningún impulso nervioso, después comienza a despolarizarse o quedarse positivo, después vuelve a la repolarización. Entonces, en el reposo, la célula se mantiene negativo adentro, positivo afuera. Una vez que un tejido reciba un estímulo, ¿qué son los estímulos? Los estímulos, cuando se trata de neurona, con neuronas son neurotransmisores. Neurotransmisores. Cuando se trata de neuronas con tejidos, también son neurotransmisores. Existen otro tipo de estímulos, como por ejemplo, los estímulos de la célula que tenemos en nuestra piel. En la piel hay neuronas que son sensibles al calor. Si es que nuestra piel recibe calor, esa célula se estimula y comienza a producir un potencial de acción, enviando señal al sistema nervioso central diciendo que estamos teniendo calor. Lo mismo dolor, ¿verdad? Hay células en nuestra piel donde si es que tenemos un golpe, envía señal debido al golpe, envía señal al sistema nervioso central y el sistema nervioso central reconoce como golpe y te hace sentir dolor. Entonces, para que nuestras células salgan de su reposo, ellas necesitan de un estímulo. Ellas necesitan estimularse. Entonces, normalmente cuando son entre neuronas y neuronas siempre son neurotransmisores. Un neurotransmisor puede ser adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, todo esto son neurotransmisores que estimulan a las neuronas para poder enviar su señal a la siguiente neurona. Entonces, este estímulo permite la apertura de canales de sodio. Entonces comienza a entrar sodio adentro de la célula. Y como el sodio es positivo, entonces comienza a quedar positivo adentro de la célula. ¿Me están entendiendo? Sim, professora. Sim. De boa. Entonces, todas las células tienen un umbral de excitación. ¿Qué sería umbral? Es la magnitud mínima que se debe tener la despolarización para convertirse en potencial de acción. En la mayoría de las células, este cambio de potencial debe ser aproximadamente de más 20 milivoltios. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, este estímulo tiene que hacer que ingrese suficiente sodio para que esa despolarización llegue al umbral. El umbral dice que aproximadamente siempre es más 20. Entonces, vamos a suponer menos 90 más 20, ¿cuánto sería?
menos 70. 70. Menos 70. Entonces, la cantidad de sodio que este estímulo va a permitir el ingreso, si llega a menos 70, ahí la membrana de la célula se vuelve súbitamente permeable. ¿Qué quiere decir permeable? Ellos abren todos los canales de sodio ingresando una gran cantidad de sodio y permite la despolarización de la membrana. Professora, ¿Hoy? quando ocorre isso é por transporte passivo? No, aquí no hay transporte pasivo, ahí es más difusión, va a entrar. En el momento que el estímulo permite el ingreso del sodio, él abre canal de sodio y permite el ingreso de sodio. Ok. Aquí en ese momento no hay, o sea que es difusión, ele vai entrar, sódio vai entrar porque dentro não tem sódio, né? Então vai entrar em grande quantidade. Entonces, de nuevo, la célula se encuentra en reposo. Para que salga de su reposo necesita un estímulo. Este estímulo siempre va a permitir que los canales de sodio abran paso a una gran cantidad de sodio que entre adentro de la célula. Entonces, si el estímulo es suficiente y esa cantidad de sodio deja positivo hasta llegar al umbral, existen canales de sodio que son dependientes de voltaje dependiente. Cuando llega al umbral, él las abre todo y entra una gran cantidad de sodio. Una vez que llega a su punto máximo de despolarización, esos canales de sodio son dependientes de voltaje, ellos dependen de voltaje. Cuando llega al umbral, abren. Cuando llega a su punto máximo de despolarización, ella se cierra. Aquí fecha canales de sodio y abre otro canal de potasio, que va a permitir la salida de potasio al líquido extracelular. Entonces, si sale potasio, ¿qué acontece? Si comienza a salir carga positiva, o meio intracelular vai ficar muito negativo. Va a volver a quedar negativo o va a volver a repolarizar la célula. Estos canales son, como ya falei, eles dependen de voltaje. Eles abrem quando llega a su punto máximo de despolarización y fechan cuando llega a su punto de reposo. Entonces aquí, cuando llega al reposo, ellos cierran. Às vezes entra um pouco mais, eles ficam um pouco mais negativo e depois a bomba de sodio e potássio se encarga de sacar sodio que entrou e meter potássio que salió. Entonces, las fases del potencial de acción, fase de reposo, cuando nada no le está haciendo estímulo a la membrana, fase de despolarización, fase de repolarización, reposo de vuelta. 3 fases tiene el potencial de acción. Existen 2 tipos de potencial de acción. Professor, Oi? Não se preocupe que eu vou voltar a explicar isso aqui. Olha só, aqui. Mas o que você quer perguntar? Eu quero saber como é que o potássio sai, através de qual canal? Canales de potasio voltaje dependientes. E o sódio também? O sódio entra por canales de sodio que son voltaje dependientes. Tá. Entonces,
Existen dos tipos de potencial de acción. En espiga, que es rápido, que donde está en reposo, se estimula, llega a estímulo, despolariza, repolariza. Existe una hiperpolarización que se llama, y después vuelve a su reposo. Y otro tipo que son los que tienen el músculo del corazón, músculo cardíaco y algunos músculos de los vasos sanguíneos. Se llama meseta, donde la contracción es un poco más prolongada. Esto dura un poco más tiempo. Entonces son los dos tipos de potencial de acción. El de espiga, que todas las neuronas tienen este tipo de potencial de acción, y también los músculos esqueléticos, y el tipo meseta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del momento de cómo es el viaje del impulso nervioso. En reposo, adentro negativo, afuera positivo, llega un estímulo permitiendo el ingreso de sodio adentro de la célula, pero como todo es instantáneo, gente. Isso daqui dura milisegundos, isso daqui é muito rápido. Entra sodio, despolariza y en milisegundos después ya sale otra vez potasio y ya repolariza de nuevo. Y así viaja en milisegundos la información. Um exemplo, se eu bato no meu dedo grande, numa mesa, em quanto tempo vocês sentem dor? Si es que nosotros recibimos un golpe, ¿en cuánto tiempo nosotros sentimos dolor? Imediato. Instantáneo. Entonces, ese recorrido de la piel al sistema nervioso central y que tiene que regresar al lugar del golpe, eso es milisegundos. Entonces, todo eso, el estímulo que permite que ingrese sodio, despolariza, repolariza, esto de aquí dura muito rápido. Agora que essa imagem mexendo que eu consegui entender melhor. ¿Está entendendo? Eu não estava entendendo direito. E agora está entendendo melhor? Sim, porque eu estava me sentindo burra, mas agora eu não estou mais. Professor, e entra todos ao mesmo tempo assim? Como está na imagem? Troca todo mundo? Oi? Essa troca, né, como a senhora falou, instantânea, ao mesmo tempo de todos esses aí que a gente está vendo na imagem, ou é só um exemplo? E isso daqui está ocorrendo em todas as células que transmitem impulso nervioso, é instantâneo. Isso daqui é rápido. Não, tipo, você está movendo sua mão e o sistema nervioso central envia señal en el momento para que llegue a la mano para mover, né? Mas nessa quantidade aí que está mostrando na ilustração? Não, isso daqui é só uma ilustração. Só para mostrar. Ah, tá, obrigada. Entonces, algunos tipos de envío de señal. Una neurona puede enviar señal a una dendrita. Eso de aquí, una dendrita. Se llama axón dendrita. La información enviada de un axón llega a la dendrita. Aquí se liberan neurotransmisores. El neurotransmisor se une a una proteína canal de sodio, ingresa sodio y acaba de enviar señal esta neurona a la siguiente neurona y así va para todas las células. Esta neurona envía señal al cuerpo de la neurona, otra neurona, eso es axosomática, o sea, soma es cuerpo. Entonces, esta viaja al potencial de acción. Cuando llega aquí se libera neurotransmisor, el neurotransmisor tiene que abrir canales de sodio, el sodio ingresa y esta célula tiene que enviar potencial de acción a otra y a otra.
axónico. Entonces, cuando puede ser también axón junto con axón. Son las formas de envío de señales entre neuronas. Axón con neurona motor, entonces se llama, viene aquí el estímulo, estimula la neurona produce potencial de acción, el potencial de acción viaja por el axón, cuando llega al músculo libera neurotransmisor, el neurotransmisor estimula al músculo estriado y el músculo se contrae. Esto es muy rápido, gente. Es milisegundos el envío de señales instantáneo. Generalmente, cada potencial de acción se inicia con un cambio de potencial de membrana negativo. Cada potencial de acción se va a iniciar por un estímulo. Se tiene que estimular la membrana para que la membrana pueda generar un potencial de acción. Después esos valores entonces están negativos, se estimula, se despolariza, llega a valores positivos. Una vez que llega a su valor positivo, vuelve a repolarizar hasta llegar de vuelta a su reposo. Entonces, las fases del potencial de acción, fase de reposo, donde el potencial de reposo de la membrana siempre, sin ningún estímulo, tiene que mantenerse dependiendo de cuál sea la célula. Acá un ejemplo, menos 90. La fase de despolarización, cuando la membrana recibe un estímulo, ella se vuelve permeable a los iones sodio, permitiendo una gran cantidad de número de iones sodio que ingresen al medio interno, y esto permite que se vuelva positivo. Una vez que termine la fase de despolarización, se cierran los canales de sodio, se abre canales de potasio, sale una gran cantidad de potasio, acá está mal, es potasio. No consigo borrar. Potasio sale al exterior y vuelve a su negatividad. Entonces, de nuevo, aquí tenemos nuestro tejido en potencial de acción en reposo. ¿Quién mantiene este reposo, gente? Quem é o encarregado de manter o repouso? Potássio? ¿Quién? De potássio. La bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es el encargado de mantener los tejidos siempre en su potencial de reposo, ¿verdad? En este caso, menos 90. Entonces, en reposo, menos 90, la bomba de sodio y potasio mantiene esa fase de potencial de reposo. Viene un estímulo, llega un estímulo, el estímulo, vamos a decir que el estímulo es un neurotransmisor. El neurotransmisor se une a proteínas canales de sodio, haciendo que ingrese sodio adentro de la célula. Comienza a entrar sodio. Si el estímulo es suficiente y la cantidad de sodio llega al umbral, va quedando positivo, y llega al umbral,
Si llega al umbral, existen proteínas que son voltajes dependientes que se vuelven súbitamente permeables, permitiendo una gran cantidad de sodio y se va quedando positivo adentro. Entonces, la fase de despolarización. Una vez que esa despolarización llega a su punto máximo de despolarización, esas proteínas que se abrieron, ellos dependen de voltaje, gente. Ellos abren cuando se llega al umbral y se cierran cuando quedan súper excitadas. Se cierra canales de sodio y aquí están unas proteínas, canales de potasio, que también son voltaje dependientes, que abren cuando están súper excitadas. Permitiendo Olha o microfone aí, gente. la salida de potasio. Comienza a salir potasio, vuelve a quedar negativo adentro. Cuando llega a su reposo se cierra canales de potasio, pero normalmente salió mais do normal o potasio y aquí fica muito negativo. A esto se le conoce como periodo refractario. Es el periodo donde la célula queda hiperpolarizada, que queda más negativo de lo normal porque salió mucho potasio, fica más negativo do normal. Entonces, aquí en este punto, si es que la membrana recibe un estímulo, no puede volver a producir otro potencial de acción. Y después vuelve, la bomba de sodio y potasio se encarga de volver a su reposo. Menos 90. ¿Cuál es la importancia de los canales de sodio y potasio? En la despolarización, ellos, como vieron, los canales de sodio tienen puerta de voltaje y los canales de potasio tienen puerta de voltaje. Aquí tenemos el canal de sodio. El canal de sodio posee dos puertas, una externa y una interna. Cuando la célula, cuando la membrana llega a su umbral, ellos abren canales de sodio y comienza a ingresar una gran cantidad de sodio adentro de la célula. En reposo, estas proteínas están cerrados. Cuando están en reposo, está cerrado. Cuando se encuentra en menos 90, está cerrado. Llega el estímulo, se une a la proteína, abre canales de sodio. Si llega al umbral, abre una gran cantidad de canales de sodio, dejando positivo adentro. Entonces, esta proteína es dependiente de voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Él depende de voltaje. Cuando se vuelve positivo 35 o llega a su punto máximo de despolarización, se cierra y no permite más el paso de sodio. Y ahí está nuestra bomba de potasio. Entonces, en el reposo, la bomba de potasio se encuentra cerrado. Cuando abren, cuando está en el punto máximo de despolarización. Acá en el punto máximo, ellos son voltaje dependiente. Cuando está en más 35, se cierran los canales de sodio y se abre canales de potasio, saliendo potasio al exterior y volviendo a quedar negativo. Y cuando vuelve a
a su potencial de reposo, se cierra las proteínas canales de potasio y ahí la bomba de sodio y potasio tiene que trabajar para sacarlo del sodio y volver a agregar potasio adentro de la célula. ¿Me están entendiendo? Sí, sí. Entonces, en el reposo, adentro es negativo, afuera es positivo. Llega un estímulo, normalmente un neurotransmisor, se une a una proteína canal de sodio, permitiendo el ingreso de sodio adentro de la célula. Entonces comienza a entrar sodio y comienza a quedar positivo adentro de la célula. Si el estímulo es es suficiente y llega al umbral, la membrana se vuelve muy permeable al sodio y se ocurre la despolarización. Cuando llega a su punto máximo de despolarización, se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio que son dependientes de voltaje, saliendo potasio y vuelve a quedar negativo adentro de la célula. Entonces, ¿cómo se le conoce a eso que yo le estoy explicando? Se le conoce como principio de todo o nada. El proceso de despolarización va a viajar por toda la membrana si las condiciones son adecuadas. O no viaja en absoluto si no lo son. ¿Qué quiere decir eso? Si el estímulo es suficiente y consigue llegar al umbral, entonces la membrana se despolariza. El estímulo viaja para toda la membrana. Si el estímulo no es suficiente, no llega al umbral, entonces comienza a despolarizar, pero no consigue despolarizar y vuelve a su reposo. Entonces a eso se le conoce como principio de todo o nada. ¿Entendieron? O la membrana se despolariza completamente, o si el estímulo no es suficiente, la despolarización no ocurre. Vuelve a su reposo. ¿Entendieron? Sim. Sim, professora, sim. Professora. Isso pode acontecer com medicamentos? Oi? Isso pode acontecer com medicamentos dele não funcionar devido a ele não ter um potencial de ativação? Entonces, existen muchísimos medicamentos que pueden inhibir la producción de un potencial de acción o pueden estimular también el aumento de potencial de acción. Y, por ejemplo, se utiliza la adrenalina, el calcio, por ejemplo, inhibe la producción de potencial de acción. Existen muchísimos medicamentos que utilizan estos. Un ejemplo también en personas que tienen Parkinson, por ejemplo, para que haya una disminución de los movimientos de las manos, tiene que haber una disminución en el estímulo. Entonces se le da medicamentos para que haya una disminución en el envío de señales a los músculos. Y dependiendo también así, o si no, hay elementos que le estimulan. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente y hay una atrofia en el músculo, se tiene que estimular el músculo. Se le hace electrodos, existen formas de estimular el músculo. No sé si me entendiste o no sé si conseguí responder a tu pregunta. Conseguiu responder, sim. Muchísimos
medicamentos que trabajan con el sistema nervioso central. Por ejemplo, los neurolépticos, están los medicamentos que ayudan a aumentar la producción de neurotransmisores de la felicidad para las personas con depresión. Todo esto tiene que aumentar la producción de neurotransmisores. Y si es que hay un aumento, si es que hay que tener un aumento, va a haber también un aumento en la producción de potencial de acción. La velocidad, ustedes recuerdan que su velocidad es instantánea, ¿verdad? Entonces, la velocidad de conducción depende de los distintos factores. La resistencia de la membrana si es que es resistente, la capacitancia de la membrana, la capacidad, viste que recuerdan que afuera es positivo, adentro es negativo. Entonces, si una membrana recibe mucho daño, va a perder la resistencia, entonces puede ser que el ingreso y salida de los iones no haya resistencia, entonces la membrana puede producir algún problema. ¿Qué significa mielinización? El axón tiene es como si fuera un aislante, un aislador que ayuda a que la conducción sea muy rápido. A esto le conocemos como vaina de mielina. Si es que la célula, existen problemas como esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, las células de la inmunidad atacan a la vaina de mielina. Ellos atacan a la vaina de mielina. Entonces, esta neurona pierde la capacidad de enviar impulsos nerviosos. Entonces, las células que tienen vaina de mielina, su velocidad es aproximadamente del viaje, es 100 metros por segundo. 100 metros por segundo viaja el potencial de acción. Una neurona que perdió su vaina de mielina o que no tiene vaina de mielina pueden percibir que su viaje ya es poco, ya 0,25 metros por segundo o casi nada. No sé si consiguen comprender. Entonces, las células que tienen vaina de mielina, la velocidad es rápido. Y los que no tienen vaina de mielina, por ejemplo, como ya les dije, en la esclerosis múltiple, los axones pierden esta vaina de mielina y si es que no llega la información a un tejido, ¿qué pasa con un tejido? Vamos a suponer que un músculo no recibe inervación. Vamos a suponer que una persona tiene una lesión en una vértebra, en la parte lumbar aquí abajo del abdomen, del tórax. Tiene una lesión en las células nerviosas de la vértebra, de nuestro sistema nervioso central. Entonces, el miembro inferior pierde la inervación. ¿Qué pasa con los músculos que no son inervados, que no son estimulados? O con un tejido que no se estimula. Comienza a atrofiarse. La persona no camina, no se mueve. Entonces, ¿cuáles son los factores que excitan a las membranas para que ocurra un estímulo? Son 3 factores mecánicos que son los que hay en la piel como factor calor, temperatura, presión. Son elementos mecánicos que se encuentran en la piel que envían señal al sistema nervioso central. Después están los neurotransmisores, los químicos
Y los eléctricos, el nódulo sinusal del corazón tiene se le conoce como estímulo eléctrico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Não, professora, nenhuma. Entonces, el viernes podemos volver a hacer así el viernes podemos hacer una pequeña